Almita imparable, ¿cómo estás? Un nuevo día para brillar, un nuevo encuentro para aprender un poquito más. Y hoy te quiero hablar de lo que es mi propósito de vida. Creo que se transformó en uno de mis propósitos, esto de diferenciar lo que es leer y estudiar. ¿Sí? Ya en los libros Laín, como estás viendo en esta imagen, ya lo plantea. ¿Sí? Que hay una forma activa y una forma pasiva de aprender. Mi idea es, bueno, darte tips para que puedas poderte poner a estudiar y no quedarte en la lectura, ¿sí? Entonces esta es la idea de este encuentro de hoy, ¿no? Y lo primero que te quiero contar es que, bueno, yo creé este canal de YouTube en el que estás mirando a partir de que dos compañeras tuvieron que hacer un viaje por una situación complicada de la vida y bueno, para que no perdieran las clases, empecé a publicar la clase por donde íbamos, el fragmento por donde íbamos, que es el famoso episodio 18. A partir de ahí, lo que hice fue completar todas las partes del libro para que estuviera disponible para los imparables, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta propuesta? Si vos solamente te vas a manejar con ver los videos y leer el libro. Bueno, yo te quiero contar que si vos te armás este circuito de aprendizaje, vas a poder aprender de forma eficaz. Entonces, vos lo que haces, una de las opciones, la opción 1 es la opción individual, donde vos haces la lectura individual y apuntás, ¿sí? Como primera acción. Como segunda acción, vas a mi canal de YouTube y buscas el episodio correspondiente a esa lectura. En el video vas a encontrar, aparte de una explicación personal, ¿sí? Vas a encontrar preguntas o acciones o ejercicios para que vos puedas poner en funcionamiento lo que dice ese fragmento del libro. Y ahí va a aparecer tu acción. Entonces el circuito se completa en leer un poquito más, volver a ver otro video y así vas a llegar, digamos, en el trabajo semanal a ir aprendiendo, ¿sí? De este libro, pero de una forma más activa, porque vos fíjate, aparte de la lectura, tenés el video complementario, ¿sí? La videoclase, para que vos aprendas un poquito más, para que estés en contacto con otro cerebro, que sería el mío, donde humildemente yo traté de explicar lo que interpreto de esa parte del libro que aborda la videoclase. Y obviamente después otra vez tu parte que es la acción. Entonces vos fíjate, en la lectura individual está tu acción, tu responsabilidad. En la videoclase está la mía, que es ayudarte a entender ese fragmento del libro. Y después está de nuevo tu acción, que es justamente mover el culo y ponerlo en funcionamiento. ¿Sí? Esta es la propuesta que yo tengo para la gente que está trabajando solita, ¿sí? Y es una gran ayuda. Recibo muchos mensajes, muchos comentarios sobre esto, cómo los está ayudando. Entonces, acordate que esta es una forma eficaz de dejar de leer y ponerte a aprender sobre este libro. Y la otra posibilidad es la que la gente elige trabajar conmigo en forma personalizada, ya sea en forma individual o grupal, ¿sí? Donde yo armo un grupo con determinadas personas y nos ponemos a estudiar. Yo les organizo el estudio y ahí hay un trabajo más personalizado. Y lo mismo pasa con la gente que quiere estudiar en forma individual, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el circuito este? Vos fíjate que a diferencia del otro, se amplía, ¿sí? Y al ampliarse, se amplían las posibilidades de aprendizaje. Nuevamente, la primera parte es la lectura individual y apuntar, ¿sí? La lectura individual y apuntar implica el subrayado y después la escritura en un cuaderno con fecha de lo que aprendiste. Luego, ¿sí? Luego de hacer tu esfuerzo, que es la lectura, vas a ir a la videoclase que tiene actividades y vas a poder fijar ese concepto que vos leíste, porque ahí te vas a encontrar con otra mente, que es la mía, y donde vos vas a poder interpretar cosas que por ahí la mente no te permitió en la primera acción que vos hiciste, que fue leer solo. ¿Está? Además de los videos, de las videoclases, a las personas que trabajan en forma personalizada conmigo, yo lo que hago es darles ejercicios de PNL, de coaching y de neurociencias para que ese contenido se fije a través de ejercicios. Eh, Muchas clases tienen material complementario.
O sea, el que trabaja en forma individual, el que trabaja solo, solamente tiene acceso a las videoclases, pero cada videoclase tiene su ejercicio de PNL o de coaching para poder activar un poquito más. Entonces vos fíjate cómo tenés un plus está en esta propuesta que yo te estoy haciendo. Bueno, además de este plus que son videos específicos de actividades y de ejercicios para que vos muevas el contenido que se vio en esa lectura, tenés la posibilidad de hacer un intercambio semanal, ¿sí? Donde nos reunimos con un horario a convenir por 2 horas y hacemos el intercambio, ¿sí? O sea, nuevamente volvemos a pasar por nuestro cerebro esa cosa que leímos, ese contenido que leímos. Entonces vos fíjate, tenemos 3 momentos, 4 en realidad, 4 momentos donde estamos procesando la información del libro. El primero es tu lectura individual. El segundo es mirar la videoclase. El tercero es el ejercicio de coaching o PNL que aplica esa parte que estuvimos leyendo. Y después tenés el intercambio semanal, ¿sí? Donde a través del intercambio vos vas a poder, digamos, reconocer si aprendiste o no y ponerlo, digamos, en debate y en funcionamiento ese conocimiento. Y después te queda a vos eso que fuimos aprendiendo, ponerlo en acción. Entonces, tenés un circuito de aprendizaje un poquito más ajustado que lo que hace es que vos internalices desde otro aspecto lo que venimos trabajando. ¿Sí? Esta es una forma que da mucho resultado porque vos imaginate que estás bombardeando el cerebro con este nuevo paradigma y lo que vas a hacer es que ingrese. Ahora me quiero detener en el primer aspecto, que es el tema de cuando yo leo en forma individual, cuando estoy leyendo solito en casa el fragmento que me toca preparar para la clase. ¿Sí? Eh, que tiene que ver con el tema de la lectura. ¿Sí? Yo escribí un libro sobre didáctica del lenguaje, de práctica del lenguaje, porque yo soy profesor de prácticas del lenguaje, de literatura. Y una de las frases que puse en el libro ese dice que leer es sumergirse en el texto. Es una frase que yo le repito mucho a mis alumnos y que, bueno, al leer bibliografía específica sobre lectura, aparece justamente esta imagen que yo me había hecho de que leer es como sumergirse en el texto. Porque, por ejemplo, imagínate que el texto es el mar. Entonces, si yo pongo el dedo en el mar, un dedito en el mar, digo, conocí el mar. Si yo meto la mano en el mar, digo conocí el mar. Si yo pongo el brazo, ¿sí? Conocí el mar. Pero otra cosa es ir a la profundidad. Bueno, justamente mi propuesta en la videoclase y mi propuesta en el encuentro semanal de 2 horas es que vayamos justamente a la profundidad de lo que nos propone la INA en el libro. ¿Sí? Y esto remite a los niveles de lectura. ¿Sí? Hay un nivel de lectura que es literal. ¿Sí? El problema del nivel literal es que es muy limitado con respecto a la memorización, a que nos quede en nuestro cerebro. ¿Sí? Eh, hay otro nivel que es el de la retención, que es cuando yo hago cosas con esa lectura, ¿no? Por ejemplo, esto que yo te aconsejo de que subrayes palabras y no párrafos. ¿Por qué? Porque cuando vos haces la segunda lectura, ya el libro subrayada las palabras, lo que hace el cerebro es esas palabras juntarlas en oración y juntarlas en idea. En cambio, si vos solamente lo que haces es subrayar todo el párrafo, las neurociencias nos dicen que el cerebro lo que ve es una mancha de color. Sí te sirve para, digamos, identificar que en ese párrafo hay algo importante, pero no sabes qué es. O sea, no puedes diferenciar el párrafo que está en una página y en otra, cuál es qué es la esencia, la importancia de lo que decía. En cambio, si vos subrayás la palabra, cuando vos lees la palabra, el cerebro evoca la idea, construye, junta las palabras, le pone las palabras que le faltan, ¿sí? Y saca el concepto. Entonces lo que estamos haciendo acá es que el cerebro trabaje más, ¿sí? Trabaje más. Otra de las cosas es que con la lectura vos puedas organizar, ¿sí? ¿Qué quiere decir organizar? Que cuando vos lees puedas diferenciar. Bueno, esta parte es una historia. Esta historia es para introducirme en un tema. Esta historia es para
fue para cerrar una idea que me dijo antes, ¿sí? Entonces que vos puedas diferenciar la organización que tiene el texto, ¿está? Y que puedas organizar qué es lo importante y qué es lo que no es importante, ¿sí? El valor que tiene una cosa con otra, ¿sí? O sea, cuando vos lees, una de las acciones que tiene que hacer tu cerebro es eso, organizar el texto que se leyó en cuanto a importancia, ¿sí? Para que justamente la comprensión sea la que prime. Otra cosa que hacemos cuando leemos y nos sumergimos en una lectura es poder hacer inferencia. Encontrar, por ejemplo, en el párrafo de hoy que estoy leyendo, un concepto que lo había dicho anteriormente, pero que no estaba desarrollado. Entonces, al leer este nuevo párrafo o este nuevo capítulo, yo digo, ah, esto es lo que había dicho antes. Entonces hago inferencia, ¿sí? Hago inferencia. Otra de las cosas que fundamentalmente eh, son importantísimas, y fíjate que está casi en el nivel de la profundidad, es la interpretación, es cómo interpreto, ¿sí? Cómo interpreto un concepto, ¿sí? En el libro hay un montón de conceptos que si solo leemos pasan desapercibidos. Uno, por ejemplo, es el de identidad en el mentalismo, ¿sí? Uno es el concepto de identidad en el mentalismo. La identidad es un concepto hiper importante porque justamente como vos tenés que transformarte en otra persona, en otro ser, eh, si vos no te das cuenta de este concepto que es el de identidad, pasa desapercibido. Pasa desapercibido y es un concepto que te queda colgado y que no te va a permitir, ¿sí? Comprender, poder comprender, ¿sí? La idea de esto del cambio, de la transformación. ¿Está? Otra, otra, otro ejemplo de interpretación es cómo llama, ¿sí? A lo que se presenta en mi campo vibratorio el libro según los principios cuando los vamos leyendo. Lo que se me presenta en mi campo vibratorio para el mentalismo, ¿sí? Es un resultado, se llama resultado, ¿sí? Cuando lo vemos desde la correspondencia, el concepto es de síntoma, le llama síntoma. En el principio de correspondencia lo llama síntoma, ¿sí? Y en el principio de polaridad lo llama fruto, ¿sí? A eso que se me presenta en mi campo vibratorio. Ahora, yo tengo que poder interpretar por qué Lain usa diferentes palabras para decir lo mismo en en los diferentes principios que nombré. Yo tengo que poder interpretar qué es un resultado, ¿sí? Un resultado es lo que yo pensé, de lo que yo pensé aparece un resultado. Eh, del principio de correspondencia lo llama síntoma, o sea, lo que yo veo en el espejo. Lo que yo veo en el espejo es un síntoma de lo que hay adentro, ¿sí? Y en el principio de polaridad lo llama fruto, ¿sí? O sea, eso que yo estuve, donde me estuve poniendo en un lado o en otro lado del polo, es el fruto. Entonces yo no me puedo enojar con el fruto, ¿sí? Yo siempre hago el ejemplo de esto. O sea, no me puedo enojar con la zanahoria si yo me equivoqué, ¿sí? Y agarré la bolsita de semillas de zanahoria en vez de zapallo, porque le confundí la letra, ¿sí? Entonces todo esto remite a que yo pueda interpretar, mi interpretación, ¿sí? Otra cosa es la valoración. Yo poder valorar lo que dice ahí, poder darme cuenta cuál es la información de valor en eso. Por ejemplo, sucede mucho cuando la IN te pone historias, ¿sí? Cuando te pone historias. Vos lo que tenés que rescatar de la historia es la enseñanza que te quiere dejar, que generalmente lo que hace es ponerla con la parte teórica, ¿sí? O sea, poder valorar, ¿sí? Y la última, y súper importante, es poder crear, o sea, con eso que leí, crear, ¿sí? ¿Y dónde creo, Carlos? Y creo en los intercambios que hago con otros imparables. Creo cuando lo que leí lo pongo en una publicación. Estudié tal cosa y aprendí tal cosa. Entonces lo que yo hago es crear un texto basado en lo que yo aprendí. Y ahí, ¿qué fue lo que pasó? Ahí yo me sumergí en lo más profundo de la lectura, porque pude, ¿sí? Crear, ¿sí? Un nuevo texto basado en lo que yo mastiqué de la lectura. O sea,
alejarme de lo literal, o sea, de repetir, ¿no? De repetir como lorito, no sé, no estás destinado, estás programado, ¿sí? Sino poder crear una frase que infiera esa idea, ¿está? Que infiere esa idea. Entonces, cuando yo hablo de lo literal, es esto de repetir como lorito, ¿sí? Donde yo repito la frase, pero esa frase está hueca, no tiene contenido, ¿sí? Entonces, justamente lo que yo propongo en la videoclase es que vos puedas tomar conciencia, ¿sí? De sumergirte en la parte de lectura que tomamos, ¿sí? Lo cual es una ayuda. Y lo mismo en las clases participativas de 2 horas, donde también a través de preguntas busco que te sumerjas y que puedas reconocer esos datos que aparecen en el libro y que por ahí la mente, como estuviste leyendo solo, no lo puedes encontrar. Bien, em, como mostraba en el inicio del video, Lain este cono de aprendizaje lo pone, ¿sí? Lo pone en uno de sus libros. Entonces vamos a trabajar sobre esto, ¿no? El cono de aprendizaje de Edgar Dale, ¿sí? Edgar Dale es un pedagogo que descubrió, ¿sí? Cómo funciona, ¿sí? El aprendizaje, dónde hay mayor porcentaje de aprendizaje y dónde hay menor. Y esta pista te va a dar la posibilidad de entender esto, ¿no? De que muchas veces estás leyendo y no estás aprendiendo. Fíjate que dice que la lectura, nosotros retenemos el 10% de lo que leemos, ¿sí? Por eso este circuito de trabajo, ¿no? Donde yo leo, apunto, perdón, leo, subrayo, día uno. Después leo, apunto, después veo el video y apunto, ¿sí? Y después lo que hago es intercambiar. O sea, fíjate que la cosa pasiva de la lectura, nosotros la trascendemos, ¿está? Por eso dice que aprendemos un 20% de lo que oímos. Entonces, cuando vos oís las videoclases, estás duplicando lo que hiciste con la lectura. Entonces, vos fíjate, cuando lees, estuviste aprendiendo un 10%. Cuando escuchás mis palabras en la videoclase o escuchás los videos de la IN, estás duplicando tu capacidad de comprensión, de retención. Bueno, fíjate después, el 30% de lo que vemos, ¿sí? Por eso yo te pongo imágenes, ¿sí? Esta imagen es para que a vos te quede en tu cerebro la idea de la profundidad que tiene la lectura, ¿sí? Que tiene diferentes niveles, ¿sí? En este graficamos el circuito, que por ejemplo se diferencia de este, es parecido, pero se diferencia, ¿sí? Porque se le agregan, se amplía la posibilidad. Entonces vos visualmente estás aprendiendo, porque somos muy visuales nosotros, o sea, nos hemos desarrollado en una cultura, en una sociedad donde lo visual es muy preponderante, ¿sí? Y fíjate qué pasa cuando vemos y oímos, o sea, que sería ver la videoclase. Fíjate, se amplía al 50%. Entonces, vos fíjate lo que le pasa a tu cerebro, ¿no? Cuando vos haces la lectura individual y apuntás, estás trabajando con el 10%. Cuando ves la videoclase, quintuplicás, ¿sí? Quintuplicás lo que vistes en la lectura. ¿Te das cuenta la diferencia y cómo vas haciendo que tu cerebro aprenda? Bueno, después el 70% tiene que ver con lo que decimos, ¿sí? O sea, el intercambio que podemos hacer. Por eso, nuevamente, volvemos al circuito de aprendizaje eficaz. Cuando vos haces el intercambio semanal con alguien que tenga valor, con alguien que tenga sabiduría, no esto de un ciego guiando a otro ciego, eh, digamos, estás activando ya con la videoclase 50% y con este agregás 20% más, o sea, un 70% de que haya aprendizaje. ¿Está? Entonces, poder debatir con un otro, poder preguntar, por eso Lain insiste en esto de armar grupo de almas imparables, y lo bueno es que esté bien coordinado ese grupo como para que quien lidera pueda, digamos, aportar valor, ¿no? Y fíjate qué pasa cuando nosotros simulamos, ¿no? Que se activa al 90%. Por eso, eh,
en lo que yo te ofrezco de trabajo personalizado son estos ejercicios para que vos simules lo que estás aprendiendo con ejercicios de PNL y de coaching, ¿sí? Con ejercicios de PNL y de coaching, vos lo que vas a hacer es optimizar ese aprendizaje. Por eso es un compromiso y por eso es un entrenamiento, ¿sí? Que requiere observación de un otro. No se puede hacer así porque sí, ¿está? Por eso los ejercicios no están abiertos en el canal de YouTube, sino que son para las personas con las que uno trabaja y poder hacerle seguimiento, ¿sí? Entonces, esto, simular experiencias reales, hacer las cosas que se intentan aprender, ¿sí? Y por ejemplo, si hablamos de la propuesta de la IN, el evento Vuélvete Imparable, tenés ahí, digamos, un momento donde vos estás al 90% de aprendizaje, ¿sí? ¿Se comprendió? Entonces, te hago una pregunta y me encantaría que abajo me pongas en el comentario, ¿vos lees o estudias? ¿Sí? ¿Vos en qué porcentaje estás del cono de aprendizaje? Bueno, esto que te sirva para tomar conciencia, ¿sí? Y para optimizar tu aprendizaje. Entonces, la idea es llevar una agenda de transformación, ¿sí? Aquí, esto es un ejemplo. Entonces, suponete, 2 días me toma la lectura, 2 días me toma trabajar con la videoclase, y después tengo 3 días para poder poner en acción y poder juntarme con el grupo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lunes y martes hago lectura individual y apunto, ¿sí? O sea, el lunes la lectura y subrayo, el martes vuelvo a leer el fragmento y apunto, ¿sí? Bien, el miércoles, por ejemplo, veo la videoclase, ¿sí? Y trato de ir haciendo, de responder las preguntas que me va haciendo, ¿sí? El jueves lo que hago es vuelvo a ver la videoclase y otra vez apunto, ¿sí? Y después lo que hago es, justamente, si tengo la posibilidad de trabajar en forma personalizada, vamos a tener la reunión, ¿sí? Y después vas a tener 2 días para poner en práctica, o sea, tomar acción, releer, ver otros videos que te complementen la idea que estamos trabajando, hacer el video de el ejercicio de PNL, ¿está? Entonces, vos fíjate, vos estás, esto que dice la I, ¿no? Que por lo menos 30 minutos cada día estemos en el paradigma, porque lo que tenemos es que sumergirnos en el paradigma de la voz del alma para poder cambiar, ¿sí? Cambiar el cableado con respecto al paradigma de la víctima que seguramente tenemos. Pero además tenés la posibilidad de, ningún mentor lo hace, entonces me encantaría que lo valores esto, ¿no? Ningún mentor lo hace, esto de subir videos diarios, o sea, constantemente la IN te va salpicando con conocimiento relacionado con la saga que escribió. Entonces tenés que aprovechar, no mates tu bendición. Y hablando de bendición, una vez que vos estás aprendiendo, tenés que bendecir. Por ejemplo, este video justamente es una forma mía de bendecirlos a ustedes que son los que están mirando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo aprendí en este recorrido de 2018-2020, ¿sí? Un año y medio aproximadamente, es que para que haya resultado, además de tomar acción, tenés que bendecir a otro, tenés que poder darle a otro. Entonces, lo que yo aprendí, que es este circuito de trabajo, quiero, digamos, que ustedes también lo aprendan, ¿sí? Entonces, pensá de qué forma podés bendecir a otro. Yo siempre a las personas que trabajan conmigo les pido que hagan publicaciones, o sea, que puedan explicar lo que aprendieron de esa clase y van a estar ayudando a aquel que está leyendo a poder interpretar un poquito más el libro y los va a beneficiar a la persona que lee, ¿sí? Bien, y para cerrar, en realidad, una presentación que viene ahora, quiero que te quede claro estas pautas de estudio, ¿sí? Que lo que voy a hacer ahora es explicártelas en un intercambio que tuve con uno de mis estudiantes. El trabajo es, el primer día, con las páginas que tengo que leer, leo y subrayo las palabras claves. ¿Por qué las palabras claves? Porque cuando voy a releer, el cerebro, como ya leyó el texto, al leer las palabras reconstruye la oración. Entonces el cerebro está haciendo un esfuerzo para poder recordar el contenido, ¿sí? Bien. Entonces ahí el cerebro está activado, ¿sí? Bien. El segundo día vuelvo a leer y lo que voy a hacer ahora es tomar mi cuadernito, ¿sí? Y apuntar
las cosas que me resuenan y las cosas que creo que son importantes para poner en acción. Entonces ahí de nuevo el cerebro está trabajando, deja de ser pasivo y está activándose y reforzando lo que vemos. Al tercer día, lo que hacemos es ver la videoclase. Ahí interactuamos con los planteos que hacen la videoclase, que es donde vas a encontrarte con preguntas, con cosas para anotar, con imágenes, digamos, como fotografías para que te queden los conceptos como idea. Bueno, en este video aparece un fragmento donde yo estoy en la playa explicando, no estoy en el playamiento, estoy en el restaurante de un hotel mirando la piscina para explicar algo, que digamos, es un anclaje para disparar la clase de hoy. En el cuarto día lo que hago es volver a ver el video y otra vez vuelvo a apuntar. Cuando apunto pongo fecha y escribo. ¿Está? Entonces ya pasamos de los 7 días, ¿sí? 4 estuvimos trabajando el contenido. Con los otros días, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es releer, es buscar poner en acción y obviamente entre los otros días está este encuentro donde lo que hacemos es intercambiar. Esta es la única forma, ¿sí?, de que el conocimiento que está en el libro se internalice y lo pongamos en funcionamiento. ¿Sí? Si no, la otra lectura y lo que hacemos es acumular páginas, millas de páginas y nada en el cerebro. Entonces vos fíjate que partís de tu lectura, vos con tu mente, cuando ves el video te encontrás sobre la lectura con otra mente hablando de lo mismo y ahora en este intercambio, que es la videoclase, es la clase en vivo, ¿sí?, volvés a actualizar eso que vimos. Entonces en tu cerebro se va, digamos, este paradigma va ingresando, está y vas comprendiendo el paso a paso de lo que se escuchaba la voz del alma. ¿Sí? Eso es lo que descubrí el año pasado trabajando con un grupo físico, porque bueno, este año pasa lo particular, pero estas clases yo las hacía físicamente, nos reuníamos en un café o a veces en una casa y hacíamos esta clase donde vamos intercambiando sobre la parte del libro que nos toca.